Familia hermosa de las tardes del sol, continuamos con nuestro magazine de la buena energía, hoy en un lunes de región hablando sobre un tema muy importante y de gran interés para todos: los despidos sin justa causa, las indemnizaciones, cuándo proceden, cuándo no. Hablamos ya con Lucero, nuestra especialista hoy en recursos humanos, y saber pues cuáles son todas las líneas, las metodologías que deben de establecerse en las empresas para acceder a los beneficios y por supuesto el correcto uso de los mecanismos internos de la empresa, pero también de algo muy importante que es el panorama legal, cuáles son las leyes que amparan a los trabajadores en Colombia, que nos protegen o que debemos de cumplir. Conocer la ley es súper importante para podernos defender en un caso de estos, por eso recibimos ya mismo en nuestra sala al abogado Santiago Espinal. Abogado, buena energía, bienvenido. Hola, ¿Cómo está? Hola, Santiago. ¿Cómo le va? Buena energía, Santiago. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar acá. Vamos a hablar hoy entonces del tema de las indemnizaciones en los despidos sin justa causa. Así es. Despido sin justa causa, dice usted precisamente, abogado. Hablábamos ahora con nuestra especialista de recursos humanos de ello. Desde el panorama legal, ¿cuándo un despido sin justa causa y cómo se hace el proceso para que sea, pues digamos, proceso de indemnización? ¿Qué debe hacer un empleador que, como Vico ponía el ejemplo ahora, yo he hecho bien mi trabajo, he llegado puntual, he asistido a las reuniones, tengo un buen desempeño, he cumplido con todo lo que mi contrato exige y me despidieron? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la metodología? Bueno, antes que nada hay que definir qué es un despido sin justa causa. Un despido sin justa causa se presenta cuando el trabajador, sí, lo sacan del trabajo, digamos que no se siguen las normas que están taxativamente en Código Sustantivo del Trabajo, en el Reglamento Interno de Trabajo de la propia empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se sigue, digamos, estos lineamientos por parte del empleador, pues ahí se convierte en un despido sin justa causa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, pues yo siempre digo que es buena la diplomacia, sentarnos a hablar, ir a conciliar, o ya directamente colocar la queja en lo que viene siendo el Ministerio de Trabajo, y ya si en última instancia no se pudo lograr ningún acuerdo con el empleador ni nada por el estilo, ya ahí sí nos vamos a un proceso judicial. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que se puede reclamar ahí es precisamente que no se le siguió el debido proceso al trabajador. Es el debido proceso, escucharlo, permitir que él se defienda, todo este tipo de situaciones que le permitan al trabajador decir, venga, ¿usted por qué me está despidiendo? ¿Sí? Pero puede existir esa posibilidad, porque es que a mí me llama mucho la atención el tema de los famosos recortes de personal, que me parece una justificación horrible además. Entonces, no hubo recorte de personal, pero ¿y por qué no echaron a otros? Y entonces, digo, yo siempre pienso, ¿y por qué, entonces, por qué no echaron al portero, por ejemplo? ¿Y por qué me tienen que echar a mí si mi trabajo? Pues no lo digo, no me ha pasado, pero digo, siempre uno podrá decir, hay punto de comparación. En ese famosísimo, en esa pesquisa del recorte de personal, la justificación bajo esto, ¿cómo se puede salvar una persona? Bueno, esencialmente los recortes de personal son muy famosos en el sentido de que pues, uno dice cómo procede la indemnización ante todos estos trabajadores. Pueden pasar dos situaciones. ¿Cuál es la primera? Que el empleador sepa que el despido es masivo, que sabe que no va a cumplir justa causa, y dice, no, venga, acá está la indemnización de ustedes, firma el acuerdo de transacción, que es lo que decía la persona que estaba antes, y si no, pues si digamos que no se firma la indemnización, pues ya uno dice, no, ya me toca irme ante un juzgado y sí reclamar los dineros que voy a dejar de percibir o los que me corresponden. ¿Qué puede pasar? En el mejor de los escenarios, te pasan la indemnización con la liquidación y pare de contar. En el peor de los escenarios, nos toca irnos a un juzgado o ante el Ministerio de Trabajo. Que ya tú decir, no, es que, ¿por qué fulanito y no sultanito? Fue el empleador el que quiso, pero te está dando la indemnización, que es lo que cuenta, ¿sí? Si no, pues ellos como tal no tienen un criterio que seguir, sino que simplemente dicen, este no va, este sí va, este no va, este sí va, dependiendo también de la demanda o lo que me aporte ese trabajador. Para la empresa. Claro, sí. Hay una peor, perdón mi Mauro, que incluso nos están reportando nuestros televidentes, y es cuando el empleador le dice a usted, hágame el favor y me pasa una carta de renuncia. Cuando uno claramente no está renunciando, pero le dicen, no es que esté despedido, páseme su carta de renuncia. ¿Cómo funciona aquí este procedimiento? Bueno, yo siempre digo que cuando le dicen a uno pase la carta de renuncia, pásela, pero motivándola en que su empleador, perdón, le está diciendo que la tiene que presentar. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar en las cartas de renuncia por qué se está yendo uno, ¿sí?
Cuando uno dice, no, es que se me presentó una mejor oportunidad laboral y todo eso, pues le está dejando las puertas al empleador a que diga, no, ya él se fue porque quiso. En cambio, cuando yo motivo la carta de renuncia, eso me presta a mí como prueba ante un juzgado o ante el Ministerio de Trabajo de que me están hablando de un despido indirecto. Un despido indirecto es cuando yo no he incumplido nada, pero aún así, digamos, el empleador me obligó, me coaccionó a que yo me fuera, ¿sí? ¿Cómo? Hay varios tipos de despido indirecto. Uno es las cartas de renuncia que le dice, pásemela, porque no es lo mismo una carta de renuncia que una carta de despido. Claro. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Que hay empleadores que, por ejemplo, sobrecargan de trabajo al trabajador o que lo aburren. Todo ese tipo de situaciones son despidos indirectos que nos pueden dar luego pie a una indemnización. Abogado Santiago, ¿cuáles son, digamos, esas consecuencias jurídicas para una empresa que, aparte de que despide injustamente a un trabajador, no paga la indemnización correspondiente? Bueno, siguen los lineamientos de un proceso judicial común y corriente. Las consecuencias, ¿cuáles son? Que se le pueda realizar embargos, que se le pueda quitar dinero, pero lo que más les pesa a veces a las empresas no es que le quiten la plata, sino que la sancionen, el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Que les quiten de pronto algún permiso especial, que les quiten o les anulen alguna resolución. Eso puede ser algún tipo de consecuencia que la empresa puede llegar a tener. A veces se puede ir nada más en dinero y quedarse en una multa. Otras veces sí se puede ir a una sanción directamente por ministerio, que esos son más graves. Bueno, vamos a responder ahora sí todas las preguntas que tenían nuestros televidentes relacionados con el tema legal. Doc, puntualito y cortico, porque si necesitan la asesoría completa, ya ustedes allí tienen un proceso diferente. Por ahora es orientar a la gente en qué pudiera hacer. Arrancamos con esta televidente. Dice, buenas tardes, buena energía, soy NN. No quiere revelar su identidad, no está obligada. Dice, hace 6 años me despidió la empresa después de una cirugía de túnel del carpo en la mano derecha. La liquidación fue buena, dice ella, pero le estoy peleando reintegro laboral porque ese caso lo perdí porque la empresa está ubicada en el distrito de Agua Blanca y ante la Cámara de Comercio tiene muy poco monto. Ya mi caso está en el tribunal y estoy esperando respuesta, pero tengo muy pocas esperanzas de ganarlo. Si pierdo el caso, ¿qué otra cosa puedo hacer? Bueno, es importante también aclarar que para el derecho no es que todo sea posible, ¿sí? Primero hay que ver la posibilidad que tiene ese trabajador, ese empleador de poder responder a lo que está solicitando la persona. Eventualmente se puede entrar a ver el caso en cuestión, revisar los paso a pasos que se hayan seguido o las omisiones que haya tenido el empleador en este caso. Si es posible la reubicación o no también del trabajador es importante. Ella ya dice que ya le dieron la liquidación. No entendí si le habían dado la indemnización. No, la liquidación nomás. Bueno, en ese caso, digamos que lo que uno debe optar más es más bien pelear la indemnización, pues ya que la estabilidad laboral reforzada en ese caso puede verse más difícil. Es una figura un poco más compleja de construir. Las preguntas están muy interesantes. Dice, buena tarde, buena energía. Me despidieron de la empresa en el 2019 con enfermedades laborales. En el 2022, la jueza dictó sentencia a favor. Se hizo el reintegro. Me pagaron sueldos, primas, etc. Eso por el tiempo de los 2 años, pues del 19 al 22. Dice, la empresa me pagó una parte, pero llevo 2 años esperando y aún no me pagan el resto. ¿Qué debo hacer? Bueno, cuando nos dictan una resolución judicial o una sentencia, uno tiene que cumplirla obligatoriamente. ¿Qué pasa cuando uno no la cumple? Cuando uno no cumple con la resolución judicial, se entra a lo que es desacato a orden judicial. Entonces lo que debe hacer la persona es llegar y mandarle un correo o un memorial al juzgado diciendo, mire, lo que usted ordenó en esta sentencia no lo han cumplido. Por favor, ordénele a la empresa nuevamente que haga el cumplimiento de ese fallo. Perdón, abogado, esto me da pie a una pregunta chiquitica, mi hijo, y es si las indemnizaciones prescriben o hay un vencimiento de términos o algo así por el tiempo que haya transcurrido y que la entidad no haga el pago correspondiente. Sí, hay una prescripción. Lo único que no prescribe en el tema de acreencias laborales es el pago o la cotización a pensión, que esta siempre va y si la empresa se atrasó, te tienen que responder por la plata que, digamos, correspondía a esas semanas. La prescripción, ahora mismo no tengo bien el término claro, pero son algo así aproximadamente 5 años. Si yo dejo que eso ya pase 5 años y nunca demandé perdón o nunca coloqué una queja, un reclamo,
que se Ya, comen, sí, esa no es plática válido. Se perdió. Esa tiene relación con la siguiente que dice nuestra televidente. ¿Se puede denunciar un despido sin justa causa después de varios años? Pues la denuncia es una Ahí figura está, me interesa penal. porque a mí me echaron de una empresa de recreación, Chaco. No, pero hace 28 años. Sí, bueno, primero ahí la denuncia es algo de tema penal, pero si se puede de pronto colocar la queja o el reclamo ante las autoridades competentes, sí. Lo que no se puede pelear ya es la indemnización, que es el tema pecuniario, o el tema de plata, que es lo que a veces nos interesa. Pero si usted quiere ir y desquitarse con la empresa, usted puede llegar y decir, mire, en tal año me despidieron por tal y tal motivo, y ya lo que entra el Ministerio de Trabajo es a indagar si esa empresa efectivamente incumplió, y si incumplió, pues ya ellos le colocarán la sanción que consideren pertinente. Abogado, hay una pregunta que tiene que ver con indemnizaciones y con temas de peleas con las empresas, pero que no tiene que ver con despidos, sino con la falta de pagos en algunas oportunidades. Le pongo un ejemplo, esto le pasó a una persona muy cercana, y es que su empleador no pagaba la EPS, o sea, no pagaba esos aportes a la EPS, a la pensión, que deben ser obligatorios por temas no solamente de garantía de salud, sino que eso es de la ley como tal. Y entonces esta persona fue despedida de la empresa y años después se dio cuenta que no tuvo una cantidad de tiempo cotizado en su EPS ni en los temas siguientes. ¿Cómo funciona? Esto me parece muy interesante por una razón. Hay muchas personas en este país contratados, como dijo Daniela, en prestación de servicios, y pues allí no hay quien lo ampare a uno. Uno completamente se siente desamparado. Uno dice, aquí yo contra quién peleo, si a mí me pueden despedir cuando quieran, si no hay obligación alguna. Hablemos de ese tema específico de cuando una empresa no está pagando los aportes a salud, a pensión, bueno, luego del tema de seguridad social, y lo despiden a uno. Uno tiene derecho ahí a retroactivos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, como comentaba ahora, lo único que de pronto no se va a perder es el pago o la cotización a pensión, ¿sí? Ya si tú te das cuenta que no están pagando de pronto la salud o que no están pagando la ARL... Ya Pero te lo descontaban, se me Pero olvidó lo decirte. descontaban. Bueno, en ese caso igual, o sea, es obligación de ellos pagar o no. Lo que se debe hacer en ese caso es colocar una queja ante el ministerio o bien recurrir a la acción de tutela, porque a veces ¿qué pasa? El trabajador no le pagaban la EPS, pero se enfermó y necesitaba una cirugía, ¿sí? Entonces, como el trabajador necesitaba la cirugía y para que le dieran la cirugía necesitaba estar afiliado a la EPS, pues uno ya ahí recurre, por ejemplo, a la tutela. Y la tutela dice, mire, señor juez, ordénele a fulanito, a la empresa tal, que por favor me haga los pagos de la seguridad social. Porque eso también son muy importantes, por ejemplo, el tema de las prestaciones, ¿no? Que a veces también no pagan prestaciones, que no pagan las cesantías, que una cosa, que la otra, y eso también es muy importante al momento de hacer la liquidación del contrato. Santiago, digamos que la indemnización por despido injusto también cubre daños morales, o hay que hacer un proceso aparte por este tipo de daños. Bueno, ahí la pregunta sí de pronto se me escapa un poco de la esfera de la praxis profesional, pero generalmente uno sí puede pedir, por ejemplo, ese tipo de perjuicios en procesos civiles, ¿sí? Procesos laborales uno pide más que todo las acreencias o lo que yo voy a dejar de recibir porque me despidieron, ¿sí? Claro. Y ya también toca entrar a ver, por ejemplo, el tipo de contrato que la persona haya tenido con la empresa. Muy bien. Bueno, Eso pues- está bien interesante. No, ¿qué? O sea, la gente aquí nos está contando de todo, tan bueno ser abogado para atender esta cantidad de casos. Dice por aquí una televidente, buenas tardes del sol, Dios los bendiga. En caso de que el empleador haga acoso o persecución laboral con temas personales o chismes en los cuales no involucra a nadie más, solo al empleado, aparte de que no respetaban la restricción laboral y eso conllevó al empleado a renunciar, ¿qué se puede hacer en esos casos si no hay manera de comprobar lo que sucedió? O sea, yo no puedo comprobar que a mí me echaron realmente por un chisme. Bueno, ahí primero hay que ver si el trabajador activó de pronto las rutas que tiene la empresa, como cuáles, como comité de convivencia o si fue de pronto a recursos humanos, que ahorita estamos hablando de la importancia de recursos humanos y que mucha gente le tiene de pronto miedo, porque dice, no, yo voy a hablar allá y me van a sacar. Hay que ver... Y van a ver y sí. Sí, entonces, pues digamos que eso es un paso a paso que uno tiene que seguir para dejar una constancia. Si no, ya uno entra a probar en un proceso judicial ese despido, ¿sí? De chismes, que puede aportar uno, que por ejemplo conversaciones, testigos, que a veces son muy importantes los testigos y difíciles de convencer, pero al final uno lo termina haciendo porque a veces la gente va y dice...
no, yo no voy porque de pronto me despiden, pero ahí luego hay trabajadores que son solidarios con uno y van y prestan allá al juzgado a decir, sí, mire, tal persona acosaba a tal trabajador. Entonces digamos que ya ahí nos podríamos ir ante un juez a solicitar de pronto pues indemnización o el reintegro, que pues si te despidieron por chisme yo creo que lo mejor es solicitar la plata y no el reintegro. Este tema sí es muy interesante y pasa bastante en nuestro país, y es el tema de la contratación de las empleadas domésticas o las empleadas de servicio, que son conocidas de esta forma también, porque tienen una forma de contrato en la mayoría que no es que no sea legal, no es formal, literal, sino que son acuerdos de palabra, y aunque ya existe una reglamentación en Colombia para esto, ha existido una reglamentación, la gente todavía no, y esta pregunta está asociada con lo siguiente. Buenas tardes del Sol, tengo una amiga que trabaja como empleada doméstica, no tenía contrato escrito, no le pagaban EPS ni pensión y la despidieron el 23 de junio y hasta hoy no le han pagado su liquidación. ¿Qué podría hacer y a qué tendría derecho? Dice la televidente. Muchas gracias. En octubre del año pasado fue su última liquidación porque la liquidaban anual. Bueno, en ese caso, digamos que lo bonito del derecho laboral es que no necesariamente tiene que haber un documento escrito que me acredite a mí como trabajador. Entonces, ¿qué entra uno a hacer? Uno lo primero que tiene que hacer es entrar a ver si de verdad hubo una relación laboral. ¿Cómo lo hace? Uno es solicitando la materialización de un contrato de realidad. Sí, no sé si de pronto han escuchado la palabra contrato de realidad. Contrato de realidad es que no hay un contrato escrito, pero se cumplen las causales de un contrato laboral, que es la subordinación, el horario, todo este tipo de cuestiones. Y ya conforme a eso, ya uno entra a solicitar la liquidación y la indemnización por el despido sin justa causa. Sí, pero ahí lo primero es hacer la declaración del contrato de realidad. Ahí hay algo importante, Doc, y es de pronto que, y tú al igual que abogados o expertos en el tema legal, en otros temas siempre nos han dicho la importancia de las pruebas, ¿no? De dejar registro de las actividades realizadas, de los procesos adecuados o inadecuados que hacen para con el empleado, porque finalmente pues cuando uno pone algo sobre el escenario legal siempre le van a decir, bueno, demuestre que pasó tal cosa o la otra. Listo, bueno, en ese caso, digamos que en el ámbito laboral el tema probatorio es muy amplio, porque nosotros podemos usar circulares de la empresa, podemos usar chats de WhatsApp, que a veces empresas tienen su grupito de WhatsApp, y pues hay empleadores que a veces son irresponsables con lo que dicen por el grupo, ¿sí? Sí. Entonces digamos que todo eso nos puede prestar como prueba, también que los pagos de nómina, que digamos que las transacciones que había entre la empresa y la cuenta del trabajador, todo este tipo de cositas nos van a prestar como material probatorio para un proceso judicial, al igual que lo puede ser, bueno, el contrato, a veces firmaban con, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. ¿Los desprendibles? ¿Qué? Los recibos de caja menor. Ah, sí. Hay empresas que dan recibos de caja menor como pago del salario, y eso también nos sirve. ¿Qué es lo mejor? Todo lo que sea físico o lo que el juez pueda ver, como pantallazos. No palpable, sí. Sí, entonces... Correos. Ajá, tal cual. O bien, pues ya como te dije anteriormente, los testimonios de otros trabajadores también nos pueden colaborar con eso, porque cuando al fin de cuentas uno va a dar un testimonio en un juzgado, siempre le piden hablar con la verdad y nada más que la verdad. Muy bien, Santiago Espinal, pues ya quedamos armados entonces. Sí, ya. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado con nosotros aquí en Tardes del Sol. Buena energía. Buena Energía, abogado. Muchas Y ojalá gracias. nunca tengamos que usar estas herramientas, Ojalá. que todas las empresas respeten realmente el trabajo de sus empleados, que si va a pasar una situación, pues sean los mejores términos para que uno no se sienta despedido sin justa causa, dado el caso, o si hay un famoso recorte personal, como decía Vico ahora, pues la persona no quede desamparada. No, lo único bueno de todo el tema es que las pláticas de las indemnizaciones sirven. Sí. Son muy buenas. O sea, si uno ya tiene otro trabajo y le llega una plática de indemnización, ahí vamos 70-30, abogado. Eso ayuda. 30 para usted, 70 para mí. A las 2:30 vamos a hacer una pausa para comerciales. Antes que nada, agradecerle al abogado y a ustedes televidentes, porque hoy sí que han estado activos con este tema de las indemnizaciones. Quisiéramos leerlos a todos, pero tratamos de hacerlo con la gran mayoría. Ya saben que nuestros especialistas están puestos para ustedes el día de hoy y ya finalmente pueden generar consultas después o en nuestro siguiente tema, que seguramente así será. Vamos a hacer una pausa para comerciales y al regresar
Ya está con nosotros Samuel Millán para saber cómo estamos aspectados durante esta semana. Si ese trabajito del que lo despidieron tendrá reemplazo. Si usted ya empieza la semana y el mes, que es muy importante, con trabajo, pero también cómo estará el tema de la salud y del amor. Todo esto después de comerciales. Ya venimos.